Para poder configurar una macro de función en nuestro archivo de trabajo, se sigue el comando Control F11. Se nos abrirá una nueva ventana con nombre macro1, dentro de la cual configuraremos las siguientes: pasivo total a activo total, razón deuda a capital y razón de cobertura de intereses. Para la primera fórmula, para seguir y calcular el pasivo total a activo total, se colocará pasivo total entre activo total. En el Excel, en la pestaña macro 1, se pone el título de la función. Seguido se coloca igual resultado, abro paréntesis, coloco un 1, cierro paréntesis. Esto se debe colocar en minúsculas y Excel las transformará automáticamente en mayúsculas. Seguido se definirán los argumentos con igual argumento, abro paréntesis, abro comillas, pasivo, guión bajo, total, cierro comillas, coma, 1, cierro paréntesis. Los espacios se deben de indicar colocando un guión bajo entre las palabras, ya que Excel no reconoce espacios. El segundo argumento se define de la misma manera, pero se coloca activo guión bajo total. Para la realización de la fórmula se define como igual pasivo guión bajo total entre activo guión bajo total. Esto se debe escribir igual que como se definieron anteriormente los argumentos para que se pueda realizar la operación exitosamente. De lo contrario, el archivo mandará un error al intentar operar. Para salir de la fórmula se coloca igual volver, abro paréntesis, coloco la celda donde está la operación, cierro paréntesis. Por último se configura igual volver, abro paréntesis, cierro paréntesis. En la opción de fórmula seguido, para asignar nombre, se nombra como se definió respetando los guión bajos entre espacios y se define como función. Se da a aceptar y la macro de función queda habilitada. Para operarla, en la celda donde se quiera realizar la fórmula, se ingresa el nombre y Excel nos la mostrará como una opción de fórmula. Se selecciona con tabulador y si no se recuerdan los argumentos con que la función opera, se seleccionará el cuadro de fórmula para que nos recuerde los argumentos a ingresar, se ingresan y en automático se debe de realizar la operación. Para definir la segunda macro, razón de deuda a capital, la fórmula a seguir es pasivo total entre capital contable total. Dentro de la macro 1 se coloca el título de función, seguido se coloca igual resultado, se abre paréntesis 1 y se cierra paréntesis. Se definen los argumentos con igual argumento, paréntesis, comillas, pasivo, guión bajo total, comillas, 1, antes se pone una coma y se cierra el paréntesis. Los espacios igual se indican colocando guión bajo entre cada palabra. El segundo argumento es definido igual que el primero con nombre, capital guión bajo contable, guión bajo total. Para la realización de la fórmula se escribe como igual pasivo total, signo de división, capital, contable total. Se debe tener cuidado de escribir igual que como se definieron anteriormente los argumentos para que se realice la operación exitosamente. De lo contrario, el archivo mandará un error al intentar operar. Para salir de la fórmula se coloca igual, volver, paréntesis, la celda de la operación, se cierra paréntesis. Y finalizar con igual, volver, se abre y cierra paréntesis. Para guardar la macro como función, se siguen los pasos mencionados anteriormente. Para operarla, se repite el procedimiento de mandar a llamar la función y si no se recuerdan los operadores, se selecciona la opción fórmula para saber los datos a seleccionar. La última macro, razón de cobertura de intereses, su fórmula es utilidad neta antes de impuestos y financieros entre gastos por intereses. Dentro de la macro 1 se coloca el título de la función, seguido se coloca igual, resultado, se abre paréntesis, 1, se cierra paréntesis. Se definen los argumentos con igual argumento, se abre paréntesis, comilla, utilidad guión bajo neta guión bajo antes guión bajo de guión bajo impuestos guión bajo y guión bajo financieros. Se cierran comillas, se pone una coma, 1 y se cierra paréntesis. Los espacios igual se indican colocando guión bajo entre cada palabra. El segundo argumento es definido igual que el primero con nombre, gastos guión bajo por guión bajo intereses y se cierran comillas. Para la realización de la fórmula se escribe como igual utilidad neta antes de impuestos y financieros entre gastos por intereses. Se debe tener cuidado de escribir igual que como se definieron anteriormente los argumentos para que se realice la operación exitosamente. De lo contrario, el archivo mandará un error al intentar operar. Para salir de la fórmula se coloca igual, volver, se abre paréntesis, la celda de la operación, se cierra paréntesis.
y finalizar con igual, volver, se abren y cierran paréntesis. Para salvar la macro como función se siguen los pasos explicados en el primer macro. Para operarla se repite el procedimiento de mandar a llamar la función y si no se recuerdan los operadores se selecciona la función fórmula para saber los datos necesarios para que se opere exitosamente. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo mandar a llamar las funciones creadas con anterioridad. No se debe de olvidar que cuando se nombra la función se debe de seleccionar la opción función para que ésta al mandarla a llamar nos muestre los valores que solicitamos.